¿Qué tal todos? Bienvenidos a La Politeya. Este día tenemos la oportunidad de compartir un espacio agradable con la doctora Isis Navarro. Isis, bienvenida a La Politeya. Hola, Brando, muchísimas gracias. Gracias al equipo también por acompañarnos hoy en esta entrevista. Bueno, cabe destacar que la doctora Isis Navarro fue candidata a la alcaldía de Fundación, ha sido agente interventora del SMART, ha estado en diferentes puestos en empresas privadas y también ha sido directora regional de la Agencia Nacional de Tierras. No siendo más, creo que empecemos. Vamos a hablar un poco sobre, digamos, el futuro, el país, su experiencia, cómo ha estado todo respecto a este tema. Claro, Brandon. Bueno, pues yo creo que hoy, si pensamos en todo lo que ha... De hecho, yo recientemente publiqué un video acerca de lo que pienso yo de la situación del país en este momento. A mí me duele mucho la guerra. Yo sí creo todavía en una paz real. Sé que nos ha costado mucho conseguirla los colombianos, pero creo que en algún momento tendremos que conseguirla, no importa el camino que nos toque recorrer. Perfecto. En su paso por la Agencia Nacional de Tierras, adquirió mucho más conocimiento respecto al tema de una posible reforma agraria, sobre el tema de la distribución de la tierra en el país. Desde los próximos cargos que usted pueda ocupar, ¿cómo piensa de pronto seguir trabajando para hacer posible una reforma agraria que, digamos, sea equitativa con todos los ciudadanos del país? Sí, bueno, mira, definitivamente quien no conoce la historia puede estar sujeto a repetirla. Yo empecé a entender toda la problemática de tierras del país justamente cuando empecé a trabajar con los campesinos, que muchos de ellos vienen en una lucha desde hace muchísimos años, que a veces son luchas heredadas, ¿no? Luchas que dieron sus padres, que dieron sus abuelos y que hoy están dando ellos. Como yo soy de la Sierra Nevada, uno en la Sierra Nevada puede pensar que la distribución es equitativa, digamos, en la Sierra Nevada hay mucho pequeño campesino. Pequeño campesino, te digo, pueden ser 70 hectáreas, 20 hectáreas, 15 hectáreas, pero en general la gente tiene un pedacito de tierra. Pero eso no pasa igual en el país. Y las tierras más productivas, efectivamente, sí están en manos de muchas personas o empresas que no las tienen produciendo en la forma en la que esas tierras podían estar siendo explotadas o producidas. Entonces, eso pues nos pone en desventaja, yo creo, desde el punto de vista económico al país, porque tenemos unas tierras que no estamos produciendo y nos toca comprar productos, importar productos de otros países, teniendo nosotros la capacidad de producirlos aquí, lo que nos hace consumir productos transgénicos con cantidad de agroquímicos, además pagando todo ese sobrecosto, adicionalmente generando empleo en otras partes y no aquí, justamente por tener esas tierras improductivas. Definitivamente sí hay que producirlas, pero así yo creo que como se está haciendo, ¿no? De forma pacífica, el que quiera venderle al Estado que le venda. Aparte de eso, darle a los campesinos también la garantía de que no solamente es la tierra, de que van a tener acceso a un proyecto productivo, porque lo que ha pasado en otras reformas agrarias, que el país sí las ha vivido, creo que a finales de los 80, principios de los 90, incluso en los 60, cuando empezó toda la violencia o todo el tema de la disputa por la tierra en el país, o incluso más reciente, en los gobiernos recientes, después del 2000, se le entrega tierra a los campesinos y ellos lo saben y es real, es que después la venden. Porque, claro, tener 10 hectáreas un campesino sin tener cómo producirla, sin tener para comprar una vaca, sin tener, es difícil. Entonces, la reforma agraria, yo creo que hoy sí no es un sueño, yo creo que sí es una realidad que empieza a verse, pero claro, con las dinámicas de un gobierno que podría decirse uno se está estrenando, además de lo difícil que es manejar el gobierno en su estructura, en su forma de contratar, de comprar. A través de la historia, las reformas agrarias siempre han sido un motivo, incluso creo que
cuando un presidente trata de hacer este tipo de reformas, por lo general se genera violencia por, digamos, las contradicciones históricas entre latifundios y, digamos, pequeños campesinos. Eh, ¿Cuál sería una reforma ideal? O sea, ¿cómo podríamos alcanzar una reforma bajo un consenso que no genere, que no tenga rechazo, que no genere coletazos violentos como históricamente ha pasado en el país? Bueno, yo creo que es así, ¿no? El que quiera ofrecerle a los que tienen la tierra, que se la vendan al Estado, que se la venda, comprarle a buenos precios, sobre todo que el gobierno tenga la capacidad efectiva de compra y que no sea que la gente mande los papeles de la finca y se queden ahí 3 años y después de 3 años los llamen a arrebatarle la finca. Ojalá sin intermediarios, porque una de las cosas más feas, si es la palabra, es que si tú vas a comprar una finca o si le vas a vender una finca al Estado, después empiezan los intermediarios, tienes que darme tanto por ciento, tanto por ciento. No, tener esa capacidad, uno, de que el que tiene la tierra le venda al Estado directamente, eso es ideal para evitar ese tipo de inconvenientes o de corrupción. Dos, que se le dé la tierra efectivamente a quien tiene capacidad de producirla, no a quien la pida, porque hay gente que sí la pide, pero no todos tienen la capacidad de producirla. Tienen que tener también o evaluar el conocimiento que esas personas tienen sobre la producción de la tierra. Entonces, sin intermediarios, entregarle la tierra a quien de verdad sepa producirla, capital, sí o sí, lo que le llama uno capital semilla o una base para emprendimiento. Y también, por último, ya el tema de la asociatividad, cómo asociamos a esos campesinos para que ellos tengan dónde vender esos productos y no se queden con el problema que hoy se quedan los campesinos que tienen tierra, y es que producir un bulto de yuca les cuesta 18,000 pesos, el transporte les cuesta 10,000 y van al mercado más cercano a venderlo y se los quieren comprar en 15,000 pesos. Entonces, sí o sí, la asociación, yo creería que basándose en esos 4 pilares, cero intermediación, entregarle la tierra al que tiene capacidad o conocimiento en producirla, base de emprendimiento, capital semilla y asociatividad. En su paso por el SMART, como agente interventora de esta empresa pública de servicios públicos, valga la redundancia, del departamento del Magdalena, conoció de primera mano muchos problemas en la prestación de estos servicios para la ciudadanía, principalmente en temas del agua. Y pues también habrá adquirido conocimientos respecto al tema de energía en el departamento del Magdalena. ¿Cómo vamos a mejorar en el futuro, digamos, este tipo de temas? Bueno, mira, el agua en Santa Marta, que ha sido un tema. Yo llegué a estudiar, yo soy ingeniera ambiental y sanitaria, egresada de la Universidad del Magdalena, y desde que llegué, desde que yo tengo uso de razón, Santa Marta tiene problema de agua, o sea, eso ha sido como de toda la vida. Después, digamos, ya empieza uno a entender que por allá en los 90 entró en operación el Río Piedra y demás, pero que no ha habido una planificación real hacia una ciudad grande, sino que básicamente hay una problemática, no hay agua, necesitamos 1,000 litros por segundo, ¿dónde lo buscamos? En tal río, y salió. Pero y después hacia adelante no se ha pensado esa ciudad a la que le debemos apostar o apuntar. Bueno, entonces digamos en temas de agua, pues Santa Marta definitivamente para mí tiene que solucionarlo. Yo personalmente, desde mi punto de vista técnico, conocimiento, de vivencias que he vivido también aquí muchos años, yo creo que hay que embalsar los ríos, hacer unos embalses que le permita a la ciudad contener el agua en los tiempos de lluvia y en los tiempos de sequía o en los tiempos de no lluvia, que esa agua que tenemos ahí sí nos permita abastecernos durante los tiempos secos. Para mí hoy pensar en una desalinizadora, a menos que sea una inyección muy grande, efectiva del gobierno nacional, sería pues lo ideal. Otros países, pero con un desarrollo muy grande lo han logrado, ¿por qué nosotros no? Sería, digamos, la solución definitiva, pero para pensar todavía en unos 20, 25 años a futuro, 30 o incluso 50 años, construcción de embalses en los 3 ríos que nos abastecen.
Eso en la solución del agua, digamos en la captación, pero adicionalmente nosotros tenemos unos problemas en la distribución también. La mayoría de los barrios de Santa Marta tienen instalaciones que han instalado ellos mismos, que valga la palabra. Entonces, mangueras mangueras tipo campesina, o sea, no son instalaciones sanitarias que cumplan con la norma técnica para la distribución de agua. Eso es otra inversión grande, que es el plan maestro de acueducto y alcantarillado. Hoy todavía que el 49.5%, mejor dicho, en el 50% de la ciudad, el agua llega por tubería de asbesto cemento que hace 20 años está prohibida en el mundo. Esas dificultades las tenemos, hay que afrontarlas. Entonces no solamente es la captación, sino también definitivamente un plan maestro de acueducto y alcantarillado. Yo siempre lo dije. En temas de energía, yo creo que nos falta aprender muchísimo o implementar mucho el tema de la energía solar. Estamos desperdiciando una ubicación estratégica que tenemos. De pronto no solo Santa Marta, sino sí los municipios que rodean la ciudad y que tienen capacidad. Porque hay que decirlo, Santa Marta básicamente tierras planas que tengan la capacidad para hacer grandes campos de energía solar no las tiene, pero municipios muy cercanos, Algarrobo, Pibijay, el mismo Fundación, sí tienen tierras que le permiten hacer grandes extensiones de campos solares que nos permitan abastecernos. Yo creo que eso como para el punto de disminuir. Yo personalmente, y hablando de las empresas operadoras, yo creo en la empresa privada. Yo creo que hay que darle la oportunidad a la empresa privada de que opere ciertos servicios públicos, pero que lo hagan también de forma transparente. Porque es cierto y es real que la corrupción está en todas partes, tanto en las entidades públicas como en las entidades privadas. Lo que pasa es que las privadas, como tienen un solo dueño, básicamente, o una familia que es dueña, pues es más fácil darse cuenta. Aquí, como todos somos dueños de las empresas, si lo pensamos, todos los amarios tienen una acción, por decirlo, en la empresa de servicios públicos de Santa Marta. Pero cada quien está tan preocupado por solucionar el día que no nos damos cuenta que se nos está perdiendo la empresa de servicios que es nuestra, que es de todos los ciudadanos que estamos aquí. Entonces, yo creo que operarla, si no se puede definitivamente lo público, darle oportunidad a los privados, pero que lo hagan también en una inversión y con muy buenas condiciones. Perfecto. Usted al inicio mencionaba algo sobre la paz total, sobre el tema de la guerra que vive el país. Lastimosamente en estos últimos días han muerto más de 50 integrantes de nuestras fuerzas militares. Vemos que cada día desborda más la violencia en estos territorios. El Magdalena no es un caso aparte. Aquí los pobladores que viven todo alrededor de la sierra han tenido que ver cómo los conquistadores los extorsionan, violentan, incluso muchos alcaldes han estado extorsionados por este tipo de grupos delincuenciales al margen de la ley, que les toca hasta pagar personalmente para que no atenten contra ellos ni contra sus municipios. ¿Cuál sería esa solución? O sea, sí hay que hablar con este tipo de bandas que, bueno, son residuos, por decirlo así, de las autodefensas que en su momento fueron lideradas por Hernán Giraldo y por Jorge 40. Bueno, mira, yo que viví en la sierra tengo como un punto de vista, pues que nací allá tengo un punto de vista, podría parecer distinto, ¿no? Y es que, bueno, Santa Marta tiene una particularidad y es que Santa Marta tiene un grupo, hay que decirlo, armado, que viene desde los 60, 70, por allá de la época marimbera. Es un grupo distinto al grupo paramilitar del principio de los 2000, que hubo un paramilitarismo en toda Colombia. Sí, pues se sabe que ellos trabajaron en equipo, pero digamos, quien comandaba en Santa Marta eran justamente los que estaban aquí. Se entiende que esas autodefensas que inicialmente, efectivamente en Santa Marta sí eran unas autodefensas campesinas, se crearon justamente para defender la llegada de los grupos guerrilleros y especialmente la FARC y el ELN, que también en su momento hicieron presencia en la Sierra Nevada. Entonces básicamente fueron como campesinos
que dijeron, si armamos, armarnos, no podemos dejar que nos lleguen, nos quiten los hijos, además porque yo sí lo viví, como la FARC reclutaba no jóvenes, sino niños de 9, 8, 10 años para esos grupos. Entonces, básicamente un grupo, lo que la historia cuenta y lo que me cuentan a mí los campesinos de la sierra, se armó, vamos a ponernos de acuerdo, no vamos a dejar que nos vengan y nos quiten a los hijos. Pero como el Estado no ha tenido la capacidad de llegar a muchos territorios, esos grupos han permanecido ahí por mucho tiempo. Yo sí creo, digamos, este grupo aquí en Santa Marta es un grupo que ya tiene una tradición, digamos, es un grupo que tendría la capacidad de firmar un acuerdo de paz, porque básicamente tienen una cabeza que es muy conocida y una estructura muy definida. Hay otros grupos armados que no tienen tanta estructura, es decir, básicamente no hay un comandante general, sino que todos mandan, o sea, en este municipio, no, allá se armó ese y ese manda allá se armó aquel, pero no obedecen a uno solo, como en su momento sí fueron las autodefensas, los grupos paramilitares, y también en su momento fue la FARC. Hoy eso ya ha cambiado, digamos, hay muchas cabezas, entonces es más difícil negociar. Aquí en Santa Marta la estructura sí permitiría negociar, claro, una negociación seria que brinde tanto seguridad para el grupo armado como para el gobierno también, porque hay una cosa que no hay que desconocer de todos los grupos armados ilegales del país, y es que básicamente están conformados por personas inocentes. O sea, no quiere decir que todos los que estén, para mi punto de vista, sino que jóvenes que llegaron ahí, se sintieron atraídos, o sea, yo digo, un muchacho que está en cualquier parte, que el papá se gana 7,000 pesos, a veces uno no ve esas realidades, pero se gana 7,000 pesos diarios y viene un grupo armado, le ofrece un sueldo, además del sueldo, la vista que da el grupo armado, entonces, claro, se siente atraído, y un muchacho inocente, sin una malicia, llega a ese grupo y también es víctima de toda la guerra que vivimos en el país. Entonces yo por ahí sí creo en la paz, pero tiene que ser muy bien pensada y bien planificada, porque si en cada municipio hay una cabeza, entonces ¿con cuántos nos tenemos que sentar? ¿Cuántos procesos de paz? 60, 70, 800 procesos de paz sería imposible, entonces tiene que ser con un grupo muy estructurado. Yo creo que el grupo de aquí sí tiene la capacidad, especialmente el grupo de Santa Marta, pero en el Magdalena no solamente está este grupo, hay otro grupo o otros grupos adicionales, entonces ahí el gobierno sí tiene que empezar a ver cómo hacemos eso. Pero debe, ¿no?, el gobierno nacional en estos momentos atacar con toda la fuerza legítima del Estado. Yo creo que el gobierno tiene que hacer la inteligencia, o sea, no puede atacar por atacar, porque no puede ser, lo que no puede permitir el gobierno es que si el gobierno sabe que van a atacar la estación del municipio, del corregimiento X, esperar a que la ataquen. No, y yo sé que el gobierno sí creo que tiene la capacidad de tener esa inteligencia, de saber, hombre, van a atacar la estación del policía del corregimiento tal. Hay que defender antes de eso a los muchachos que están ahí, a los jóvenes policías o soldados, que también son inocentes y que están ahí en esa guerra sin tener deudas. Usted hoy hace poco mencionaba sobre los integrantes de estos grupos delincuenciales que son víctimas del conflicto. También conocemos víctimas de conflicto por desplazamiento forzado, por reclutamiento forzado, por violación. Por diferentes temas hay víctimas de esta guerra cruel que hay en el país. ¿Cómo podemos nosotros generar procesos para la reconstrucción de una paz con esas víctimas? ¿Cómo ayudamos también a esas víctimas? De hecho, yo lo soy. En el 14 de marzo del 2001, nosotros vivíamos de la finca cafetera en la Sierra Nevada y vivimos el desplazamiento. Entonces, te digo que aquí hay víctimas, la guerra es tan crítica que aquí hay víctimas en todas partes. ¿Cómo recomponemos esas víctimas? Yo creo que definitivamente, para mí la solución grande de todo siempre va a ser educación. Definitivamente hay que darle a los que han sido víctimas, tanto los que han estado de victimarios como los que han estado de víctimas, porque es que en serio, un muchacho que recluta un grupo armado es víctima.
Claro, lo que pasa es que lo obligan y él va y bueno, va a matar, va a extorsionar, va a hacer muchas cosas. Entonces se convierte, aparte que es una víctima, se convierte también en un victimario para la sociedad. Así tal cual como el que está en la tienda trabajando honradamente, madrugando todos los días, tratando de hacer un trabajo honrado en el país y llega un joven de estos a cobrarle extorsión. Claro, se le quitan todas las ganas de trabajar y de generar empleo en el país o por la ciudad, por el territorio. Entonces, definitivamente la educación hacia todas las víctimas sin discriminar, trabajar en eso. Yo creo que ahora con esta ley de matrícula cero, ampliar los cupos en las universidades, tanto públicas, ojalá pues públicas, tanto como las privadas, porque hoy lo que encontramos es que un joven que quiera estudiar ingeniería o que quiera estudiar medicina o que quiera estudiar, no sé, bacteriología, psicología, encuentra escasamente 60 puestos para 60 cupos para una carrera. ¿Y cuántos jóvenes se están graduando? De, no sé, 1000. Por cada 1000 jóvenes hay 60 cupos para la universidad. No sé, es una cifra que acabo de inventarme, no la tengo en ninguna parte, pero podría ser más o menos algo así. Entonces, los otros 900 y pico de muchachos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Está bien que hoy la educación ha cambiado tanto que no todos a la universidad, hay que pensar también en las instituciones técnicas, en la capacitación técnica, para darle a todos los jóvenes las herramientas para que puedan llevar una vida, y ahí sí, la palabra, en paz. En paz es que generen empleo, que generen emprendimiento, que tengan un sustento tanto para ellos como para sus familias y que puedan dedicarse a hacer lo que les guste hacer. O sea, el carpintero que sea carpintero, la modista que sea modista, el manicurista que sea el estilista, y igual así con las profesiones, con las ingenierías, con las demás también. Adentrándonos un poco en las dinámicas políticas, ¿cómo generamos una mayor conexión entre los funcionarios, digamos, los que son elegidos por cargos popular, elección popular, ya con la ciudadanía? Vemos a veces una desconexión por parte de, digamos, de los alcaldes, de los gobernadores, de los representantes a las cámaras, de los senadores, de las reales vivencias que tiene el ciudadano a pie. El día que el pueblo elija. Lo que pasa es que hoy el pueblo básicamente no está eligiendo. El que elige hoy es la plata. El que tenga más plata está asegurado. Básicamente, por eso vemos candidatos que pues salen, están durmiendo y ya, y cuando salen, ¿cuánto cuestas tú? Yo cuesto tanto, toma, aquí está. ¿Cuánto cuestas tú? Yo cuesto tanto. Esto es real en la política, es real. Y nada más, pues tienen la plata ahí abajo del colchón, sacan, van, compran lo que tengan que comprar y se eligen. No los elige el pueblo. Aunque el pueblo sale y vota, casi como, no sé, como un borrego, no sé, por decirlo. Aunque el pueblo sale y vota, quienes en realidad los elige es la plata. ¿Cree usted en el voto de opinión? ¿Todavía se eligen personas por el voto de opinión en el departamento de Magdalena? Pues hay concejales elegidos con votos de opinión. Yo creo que hay algunos alcaldes en el Magdalena elegidos con opinión, pero todavía lastimosamente el pueblo no se ha dado cuenta en realidad que él tiene la capacidad de elegir. O sea, justamente el que elige en el pueblo. Esas gráficas donde pintan que hay muchas personas, cuando se mueve el pueblo, se mueve el de arriba sí o sí. Si se mueve el pueblo, el gobernante se mueve. Pero si el pueblo está ahí dormido, esperando quién trae los 100.000, los 200.000 para comprarme el voto, vamos a seguir con esa misma pirámide por unos años más. ¿Cómo le ha ido con el machismo? Hay mucho machismo en el departamento, en la política del departamento de Magdalena. O sea, pocas mujeres han sido alcaldesas, pocas mujeres han sido gobernadoras, pocas mujeres han sido diputadas, pocas mujeres han sido concejal. ¿Cree que es muy latente? ¿Cree que eso de pronto le cierra los espacios a que los liderazgos femeninos, como el de usted, pueda de pronto ocupar unos cargos de elección popular? Bueno, yo creo que sí, lastimosamente eso es real, el machismo es real. Yo, como fui criada tal vez en un ambiente tan fuerte, no lo sentía, yo no sentía el machismo, pero sí estaba ahí. Ya ahora que empiezo como a entender más las dinámicas y empiezo a ver de partes donde uno básicamente, no es que te restrinjan la estada, o sea, literal no es que te cierren la puerta, pero sí te la cierran.
no te permiten llegar a ciertos espacios por machismo, única y exclusivamente por machismo. Es muy difícil ser mujer y ser joven. En algunos espacios hay espacio para las mujeres, pero las mujeres ya muy adultas, pero mujer y joven es mucho más difícil abrir o romper esos espacios para entrar uno. Y cuando uno medio entra, es mucho más fácil que lo arrebaten, que se los arrebaten a seguir en ellos. Sí, es difícil, es real. De hecho, te voy a decir, hace como un mes hablé con una señora que estaba así casualmente, me pareció algo extraño, y la señora dijo, no, por ahí está no sé quiéncita, que quiere ser presidente. Y una señora, 70 años podrá, y dijo, yo no voto por una mujer presidente. No, ¿y yo por qué? No, porque una mujer no me va a mandar a mí. ¿Y cree que ese escenario se puede dar, ya que estamos hablando de ese tema? Hay varias precandidatas presidenciales en estos momentos. Está Vicky Dávila, está Claudia López, está María Fernanda Cabal, está Paloma Valencia, se habla también de la vicepresidenta Francia Márquez, está María José Pizarro. O sea, hay un sinnúmero hoy de precandidatas, un escenario que no se había visto en el país. Es posible que la próxima persona que ocupe la Casa de Nariño sea una mujer. Yo creería que Colombia está preparado para que una mujer administre el país. Sería bueno porque de todas formas pues la mujer tiene una dinámica distinta, pero a veces todavía pareciera que no, lastimosamente. Pero bueno, ojalá. Vamos a ver todavía cómo se siguen llevando estas dinámicas. Una última pregunta. ¿Cómo entró Isis Navarro a la política? Por accidente. Por accidente. Mira, yo cuando todavía en mi carrera no he estudiado nada que tenga que ver con política, aparte de algunos cursos pequeños. Cuando yo salí de la universidad, como anécdota te cuento, a mí me decían ¿qué política? Y yo escupía, o sea, para mí era una cosa espantosa. Después empecé a entender que la única forma de hacer transformaciones reales en un territorio es desde la política. Tú puedes ser un líder y puedes recoger plata para ayudar a los adultos mayores, puedes hacerle una casita, puedes llevarles compras, pero no vas a acabar la dificultad de los adultos mayores si eso es lo que te mueve. La única forma es participar en la política, es decir, podría ser concejal, ser diputado, ser representante, ser senador, ser presidente, ser alcalde, y desde ese puesto de elección popular, digamos, llevar a cabo políticas públicas que te permitan mejorarle las condiciones de vida a los ancianos, si es lo que te mueve. Cuando entendí eso, que la única forma es participar en la política, empecé a exponer, ahí como se dice, mi pellejo, a poner la carne en el asador. Empecé a exponer mi pellejo en una campaña política que fue pues en el 2023, que fui candidata a la alcaldía de Fundación. La veremos, digamos, otra vez haciendo la carrera electoral. Yo creo en las transformaciones. Yo creo que sí se pueden hacer cambios con una buena gerencia o con una buena administración. Y la única forma de que yo deje de creer eso es que yo efectivamente llegue a un cargo de elección popular y diga, no joña, ni desde aquí se pudo, entonces definitivamente apague y vámonos, me dedico a lo privado, monto una venta frita en una esquina y ya, me dedico a eso. Voy a seguir trabajando en cargos hasta que Dios lo permita, o hasta que logre ver que ni siquiera desde ahí se logran transformaciones reales al territorio. Doctora Isis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Fue grato haber compartido estas palabras con usted. Bueno, muchísimas gracias. Saludos también para todas las personas que nos ven, que se toman también el tiempo para ver estos espacios. Y gracias a ustedes y a todo el equipo por acompañarnos. Bienvenida siempre a La Politeia. Gracias.